Amigos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro, cuando vamos a despedir el día con el abrazo de Dios. Hoy me acompaña, o mejor, tengo una compañía muy importante que va a ser el tema precisamente de la noche, y es la Biblia, la palabra de Dios. Va a ser esa la reflexión principal de esta noche. Nos vamos a encontrar con la palabra de Dios. Vamos a tratar de hablar algunos elementos importantes, fundamentales, que nos ayuden a reconocer en la Biblia esa palabra que Dios quiere dirigirnos para nuestra salvación. ¿Y por qué hoy hablar de la Biblia? Todos sabemos que el mes de septiembre es un mes dedicado a la palabra de Dios, al estudio de la Biblia. Y esto porque en septiembre, el 30 de septiembre, es decir, hoy, se conmemora la muerte de un personaje muy importante, que no solamente amó, estudió, profundizó, comentó y puso en práctica la palabra de Dios, sino que fue el gran traductor de la Biblia, del hebreo y del griego al latín, a la lengua vernácula del momento. Y se hizo una traducción que se conoció como la Vulgata. San Jerónimo murió hace 1600 años, hace 1600 años. Y pues hoy sí estamos conmemorando ese día tan importante de este hombre que dejó un gran legado para la vida de la fe y para el conocimiento de la Sagrada Escritura. Entonces, normalmente en esa semana que coincida con el 30 de septiembre, se celebra la Semana de la Biblia y durante el mes, pues el mes de la Biblia. Espero que hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos más con la palabra de Dios durante este mes. De todas formas, hoy pues quiero hablarles un poco de San Jerónimo y luego algunos elementos muy básicos y esenciales de lo que es la Biblia como palabra de Dios. San Jerónimo, un hombre supremamente importante en la vida de la iglesia y en la vida de la fe. Como les decía, tradujo la Sagrada Escritura. El amor tan grande a la Biblia que tenía este hombre le llevó a encontrar a Jesucristo allí presente, y decía que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Precisamente esa frase de San Jerónimo tan importante es la que nos ha llevado a nosotros a que entendamos la cristología de la palabra de Dios. Es decir, la Biblia está llena de Cristo, desde el principio hasta el fin, cover to cover, de pasta a pasta. Es un anuncio y es una presencia de Jesucristo el Señor. De modo que es importante que si queremos encontrarnos con Cristo, pues busquemos entonces la Sagrada Escritura. El año pasado, por esta misma época, o mejor en este mismo día, un 30 de septiembre del año 2019, el Papa Francisco escribió una carta apostólica en forma de motu proprio. Eso significa por su propia cuenta, por su propia iniciativa, escribió una carta apostólica, una carta que envió a todos los fieles católicos y se llamó Aperuit Illis. Aperuit Illis. Esa es una frase tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, que nos dice que les abrió el entendimiento cuando los discípulos de Maús iban caminando con ya tristes, desesperanzados, frustrados porque no se había realizado en Jesús lo que ellos esperaban. Se encuentran con Jesús, quien les explica las Escrituras y luego parte con ellos el pan, y entonces les abrió los ojos, lo reconocieron. Aperuit illis, aperuit illis. Y en esta carta que escribió el Papa el año pasado, en la fiesta de San Jerónimo, instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Es decir,
el tercer domingo del tiempo ordinario. Ustedes saben que en la iglesia están los diversos ciclos litúrgicos: tiempo de Adviento, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua, tiempo de Navidad y tiempo ordinario. Entonces, el tercer domingo del tiempo ordinario ha pedido el Papa que se dedique a el estudio, a la meditación y a la divulgación de la palabra de Dios de una manera pues más fuerte, una manera más especial. Y eso lo dijo en esta carta Aperuit Illis, de modo que ahí hay unos elementos muy interesantes de lo que es la palabra de Dios en esta carta apostólica, que yo creo que muchos ya la han leído, y si no pueden buscarla, es muy cortica. Les abrió entonces el entendimiento. Allí, eso fue el año pasado. Ya entonces este año nosotros tenemos otro elemento importante, y es que hoy precisamente el Papa Francisco ha firmado otra carta apostólica. Esa carta se llama Scripturae Sacrae Affectus. Scripturae Sacrae Affectus. Es decir, esa estima a la Sagrada Escritura. Amor vivo y tierno a la Sagrada Escritura. Entonces así se llama la carta que escribió el Papa, y precisamente toma de la oración colecta de la misa de San Jerónimo, esa primera oración en la misa de San Jerónimo, donde se le pide a Dios que nos conceda como a San Jerónimo ese amor vivo y tierno, esa estima a la Sagrada Escritura. En esta carta entonces se conmemoran los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, y se hace una historia, se muestra la vida de San Jerónimo, recalcando esa centralidad que le da en su vida a la Biblia como palabra de Dios. Entonces es otra carta que se la recomiendo. Se llama Scripturae Sacrae Affectus, o pues en el español sería esa devoción a la Sagrada Escritura o estima a la Sagrada Escritura. Es muy cortica, no son más de 16, 17 paginitas para leerla, y es muy interesante sobre San Jerónimo y la importancia de la Biblia en la vida de la iglesia, De hecho, el Papa nos menciona ahí, o el periódico de Roma, del Vaticano, que se llama el Observatore Romano, cuando anunciaba hoy esta carta, se decía: para un renovado amor a las Sagradas Escrituras. Ahí está en italiano: para un renovado amor a las Escrituras Sagradas o a las Sacras Escrituras. Y de hecho, también se menciona que la Biblia, la palabra de Dios, el texto escrito, es como una biblioteca de Cristo. Miren qué bonito. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a una biblioteca de Cristo. De hecho, será pues, o es la Biblia una biblioteca. Eso significa la palabra Biblia, en griego, Biblia, significa biblioteca, conjunto de libros, conjunto de libritos. Entonces yo creo que hoy es un día muy importante para que nosotros recordemos a San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia, con los 4 padres de la iglesia, Gregorio Magno y con Agustín. Fueron de verdad que pilares fundamentales en el conocimiento de la palabra de Dios, pero de manera especial San Jerónimo, que hizo la traducción de la Biblia, les decía, del griego, del hebreo y el griego al latín. Jerónimo nació en el año 347, murió en el 420, hace 1600 años, y por encargo del Papa, San Dámaso hizo la traducción de la Biblia. En esa época la Biblia solamente podían leerla en griego. El Antiguo Testamento estaba en griego, o en la traducción griega que había, la Biblia llamada de los 70 o Septuaginta, y el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Por lo tanto, la única posibilidad para leer la Biblia era leerla en griego, y el pueblo hablaba el latín, por eso se llamaba la lengua vernácula o del vulgo. Y Jerónimo hizo la traducción desde el original hebreo y la parte griega
al latín, y eso fue un gran aporte para la vida de la iglesia. La traducción de Jerónimo se llamó la Vulgata, es decir, la lengua del pueblo, que era la conocida, y esa fue la Biblia oficial de la iglesia hasta el siglo pasado, 1979, cuando se hizo la revisión de la Biblia y salió la edición de la Neovulgata, una nueva edición de la Vulgata, traducción de San Jerónimo. Entonces, pues, es muy importante hoy recordar a este personaje que nos ayuda también a recordar a los biblistas, a los exégetas, a los intérpretes de la palabra de Dios, a los estudiosos de la Biblia, a los teólogos bíblicos, a los profesores de Biblia del seminario, a todas estas personas que nos ayudan a comprender la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Entonces, San Jerónimo es el protector y el patrono de los biblistas. Entonces es un día muy importante para pensar en la Sagrada Escritura. Y por eso el tema que les propongo hoy es precisamente la Biblia, palabra de Dios. Vamos a hacer un recorrido muy breve sobre algunos puntos fundamentales de lo que es la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos saber de la Biblia como palabra de Dios. Eso pues es lógico que no sepamos todo sobre la Biblia, porque al fin y al cabo no somos expertos, pero actualmente hay muchas personas que hacen sus cursos bíblicos, que se apasionan por la Biblia, que quieren estudiar la Biblia y que se van adentrando más en ese misterio de la palabra de Dios. Entonces les invito a que recorramos unos puntos esenciales sobre la palabra de Dios. Si ustedes tienen alguna inquietud o que tienen alguna apreciación, pues cuéntenos en el chat. Díganos si leen la Biblia, si no la leen, por qué no la leen, qué dificultad encuentran para leer la palabra de Dios. Eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Saludando a Mauricio Martínez Ospina, a Edilma Cruz, a Ligia Valencia, a Marlene Granada, a Andrés Pineda, a María Lilian Tavares, a Nancy Espinosa Bonilla, a mi hermanita Consuelo Edilia Céspedes, a Nicolás, a mi mamá en Río Sucio, con mis sobrinos, a Teresa Uribe, a Marlene Granada, que nos habla: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias, dice San Jerónimo. Marta Cecilia de los Ríos nos manda bendiciones. Juan Luis Arias de la Universidad Católica también nos escribe aquí. Entonces, para todos ustedes que están aquí conmigo en este momento, pues les agradezco que estén acompañándome en este momento tan importante como es encontrarnos con la Biblia, que es palabra de Dios y que llena nuestra vida y es luz en nuestro camino. Gracias también a Leider Fabián, a Beatriz Orejarena, que están aquí también presentes. Entonces vamos a hablar un poco de la Biblia, vamos a hacer eso, vamos a explicar algunos puntos fundamentales de lo que es la Biblia como palabra de Dios. La Biblia como palabra de Dios, el tema va a ser ese, la Biblia, palabra de Dios. Y vamos a tener en cuenta algunos elementos fundamentales. Primero, vamos a decir qué no es la Biblia. ¿Qué no es? ¿Qué no es la Biblia? Porque muchos piensan que la Biblia es un libro de historia, que es la biografía en el sentido moderno de todos los personajes del pueblo de Israel y de la vida cristiana. No es una biografía en el sentido moderno de la palabra. Pero sí vamos a encontrar unos datos muy importantes que nos ayudan a conocer y a acercarnos a los principales personajes de la historia de la salvación, pero no una biografía en sentido moderno. La biografía en sentido moderno nos dice dónde nació, cuándo nació, quiénes eran los padres, qué hizo, dónde estudió, dónde trabajó, todo muy exacto.
esa historia no le interesa mucho a la Biblia. La Biblia nos trae no biografías de personajes, pero sí datos importantes de muchos personajes de la historia de la salvación. Entonces, aunque contenga de esos datos, la Biblia no es un libro de biografías, Es distinto cuando uno compra una biografía o un libro de biografías de personajes de la literatura o de personajes importantes. Entonces, primero, la Biblia no es eso, aunque tenga datos muy importantes. La Biblia, entonces, debemos tener en cuenta ese sentido, que no es una biografía, pero tampoco la Biblia es un libro científico que explique el origen del mundo, del hombre y de las instituciones de Israel, un libro científico, donde queremos nosotros encontrar todos los datos y todas las respuestas que las tiene que buscar la ciencia y que las tiene que encontrar la ciencia. Entonces, no es la Biblia un libro científico, lo que no quiere decir que sea contra la ciencia o que no tenga datos importantes de científicos, ¿no? Nos ofrece una visión del mundo en ese momento. En cada época de la historia, en cada cultura, hay una visión del mundo, una cosmovisión, la manera de pensar la cultura, de pensar el universo, de pensar las cosas, una cosmovisión. Todas esas concepciones antropológicas de los pueblos, pues, ahí está. Entonces, no es un libro científico que tenga que explicarnos el origen de todas las cosas. Y a propósito, no todas las cosas están en la Biblia, porque entonces mucha gente dice, es que yo no creo en esto porque no está en la Biblia. Y no, en la Biblia no tiene por qué estar todo. Por ejemplo, el viaducto de Pereira no está en la Biblia, y usted no tiene que creer o no creer, ahí está, existe. No porque no esté en la Biblia no exista. Entonces, hay muchas cosas, no podemos pretender que todo esté en la Biblia de esa manera. En la Biblia está todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Eso sí. ¿Qué es lo que hay en la Biblia? Lo que necesitamos para salvarnos. Lo que Dios quiere revelar, lo que Dios nos ha mostrado. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. La palabra de Dios como tal es Jesucristo el Señor, el verbo encarnado. Recuerden, verbo significa palabra, logos. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra de Dios por antonomasia, por excelencia, es Jesucristo. Pero la Biblia es la palabra de Dios escrita en la cual encontramos también a Jesucristo. Entonces no es simplemente un libro escrito que nos vaya a explicar el origen del mundo y de todas las cosas, pero sí encontramos la manera de cómo pensaban, cómo vivían, las concepciones antropológicas de los autores de la Biblia. Tampoco la Biblia es un libro de historia en el sentido moderno de la palabra, ya lo habíamos dicho, en el sentido de historia. La exactitud de los datos se exige en un historiador. Eso no existe en la Biblia, porque los autores sagrados, agiógrafo se dice, hagio significa santo y grafo escritor o escritura. Entonces, el autor sagrado, el agiógrafo, no tiene interés de contar historia, tiene interés de contar una concepción de Dios o dar una enseñanza religiosa o expresar una verdad de fe. Y para hacerlo se vale entonces de algunos elementos de la historia. Entonces, por eso no es un libro de historia en el sentido moderno de la palabra, lo que no significa que no sea un libro histórico. Nos ofrece muchos acontecimientos de la historia del pueblo de Israel y de todos esos grandes personajes de la vida del pueblo. Por lo tanto, entonces es importante que sepamos diferenciar la Biblia de simplemente un libro de historia para que no nos llevemos sorpresas. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, ya les decía ahora, es una biblioteca. La palabra Biblia es una palabra griega, ta biblia, y esa palabra significa conjunto de libritos. Entonces, si nosotros tenemos la Biblia en la casa, ¿cierto? Aquí está el libro sagrado, la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es un conjunto, es una biblioteca, porque aquí tenemos nosotros 73 libros.
unos más grandes, unos más pequeños, unos más antiguos, unos menos antiguos, unos de un autor, otros de otro autor, diversidad de temas, diversidad de autores, diversidad de fechas, diversidad de contenidos, pero todos con el mismo hilo de la historia de la salvación. Entonces, si tenemos la Biblia, lo que tenemos es una gran biblioteca con temas de mucha índole, pero todos entrelazados en la misma historia salvífica. Entonces ahí tenemos esa biblioteca, y en una biblioteca hay libros de varias clases. Ustedes en la biblioteca suya tienen entonces los libros de cocina, los libros de geografía o de historia, de idiomas, biografías de personajes, libros de humor, libros de matemática, libros de, bueno, cada uno los tiene ubicados. Entonces lo mismo en la Biblia vamos a encontrar otros libros con temas históricos, con poesía, con refranes, con sermones, con evangelios, con cartas, con profecías, bueno, o sea, hay una cantidad de géneros literarios que vamos a encontrar en este libro sagrado que es la Biblia, esa gran biblioteca. Ahí la tenemos, más o menos en el Antiguo Testamento, tenemos 5 libros que se llaman el Pentateuco, por eso se dice Pentateuco, 5, penta significa 5 y teujos significa estuche, entonces son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego tenemos unos libros que se llaman históricos, que narran la historia del pueblo de Israel, siempre como una interpretación de la misma historia. Posteriormente los libros proféticos y sapienciales, poéticos y sapienciales, los libros de Eclesiástico, el Eclesiastés, la Sabiduría, Proverbios, Cantar de los Cantares, el mismo libro de Job, son libros muy bonitos que se llaman poéticos y sapienciales, donde está la sabiduría del pueblo de Israel. Y luego los libros proféticos, los profetas mayores y los profetas menores, son mayores porque tienen unos escritos más grandes, menores porque los escritos son menos voluminosos. Entonces tenemos los profetas de Israel, ese es el Antiguo Testamento. Es 46 libros que nos preparan para vivir la plenitud de la historia de la salvación. Miren que ustedes tienen una gran biblioteca y muchas veces no lo sabían. Luego, pues en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, las cartas de San Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas que se llaman católicas, es decir, cartas universales para todos, y el Apocalipsis. Cada nombre del libro de la Biblia se saca de la primera frase, como empieza el libro. Así como ahora en la iglesia todas las cartas o documentos o encíclicas del Papa, el nombre lo toman de la primera frase del texto. Así también en el Antiguo Testamento, para titular los libros, se les daba el nombre de acuerdo a cómo empezaran. Por ejemplo, el libro de Génesis empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el libro se llama En el principio, que en hebreo se dice Berechí. Lo mismo va a pasar con el Éxodo, los que salieron, entonces Éxodo, y así por el estilo, tenemos esos nombres. Y tenemos una división de la Biblia muy importante que es en capítulos, primero en libros, luego en capítulos y luego en versículos. Y es muy importante porque sin lugar a dudas que si yo les digo a ustedes busquen el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículos 18 al 19, ustedes tranquilamente van y buscan el texto, me leen el texto y no tienen ninguna pérdida, ciertamente. Pero eso no era así tan fácil, así como es ahora para nosotros, aunque algunos no saben buscar un texto bíblico, algunos no saben buscar una cita. Recuerden, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, esa es la primera división, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego cada testamento se divide en libros y cada libro se divide en capítulos. El capítulo se numera con un número grande, y cada capítulo se enumera con un número más pequeñito, que es 2 versículos. Es decir, que cada libro tiene capítulos
aunque hay libros de solamente un capítulo, pero generalmente el libro tiene capítulos, cada capítulo tiene versículos. Y eso es apenas desde el siglo XVI. ¿Cómo les parece a ustedes? Ya en el siglo XIII se hizo el intento de dividir en capítulos, pero en el siglo XVI apenas se logró hacer la división en versículos. Es decir, originalmente el escritor sagrado escribió el texto completo. No había división de capítulos, no había división de versículos. Ya los estudiosos poco a poco fueron haciendo esa división para ayudar precisamente a que fuera más fácil encontrar un texto en la Biblia, pero eso se hizo a partir del siglo XVI, o sea que nosotros somos los más afortunados. Bien, hasta ahí pues algunas cosas muy elementales, lo que sigue es fundamental, me parece que es bien interesante que le pongamos atención a esto que sigue, porque vamos a hablar de los pasos en la formación del texto bíblico. Hay muchas personas que piensan que la Biblia cayó del cielo, que la mandó Dios con un ángel y nos la entregó y ya. Pues no, resulta que no es así, no es así. Enséñanos, Señor, a ser adictos de tu palabra, dice mi mamá Consuelo de los Ríos. Dulce Rendón nos saluda también. Yesenia Reyes, María Esperanza Quintero Ladino nos da saludos. Buenas noches, lo mismo que Guillermo León de los Ríos en Bogotá y Consuelo Díaz Buenos. Ahí está, entonces vamos a tratar este puntico bien interesante. La Biblia no cayó del cielo, ni la Biblia nació así como está, ¿ya? No, hubo unos pasos en la formación del texto bíblico, hubo unos pasos. Y el primer paso es la experiencia que vive el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive la experiencia de Dios, vive la experiencia de saber que no está solo, que hay un Dios que les acompaña, que les protege. Ellos lo sienten, lo experimentan. Entonces, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de los triunfos, en medio de la cosecha, en medio del bienestar, en medio de tantas cosas, van dándose cuenta que no están solos, no están solos. Allí en esa historia está actuando alguien, un personaje importante. Y esos acontecimientos de la historia del pueblo de Israel son leídos desde la mirada de fe, es decir, Dios está con nosotros. Experimentamos en la vida la presencia de Dios en medio de todas las situaciones. Dios está con nosotros. Es el primer paso. El pueblo experimenta que Dios está con ellos. Tal vez todavía no entienden quién es ese Dios, cómo es ese Dios, pero Él se les va revelando poco a poco. Pero esa es la primera experiencia o la primera etapa. El pueblo experimenta, el pueblo vive, el pueblo dice, Dios, alguien está con nosotros para que podamos alcanzar lo que hemos logrado, para que podamos vencer en determinadas batallas, para que podamos tener el bienestar que tenemos, para poder tener la tierra que hemos conseguido, nos la ha dado Dios. Entonces el pueblo empieza a experimentar eso, es el primer paso, los acontecimientos históricos, lo que vive el pueblo. Y lo que vive es el dolor, es la felicidad, es la tristeza, son los fracasos, son los triunfos, todo eso lo vive el pueblo de Israel. Ese es el primer paso, los acontecimientos que vive en la historia. El segundo paso es reflexionar. Todos esos acontecimientos entonces los relacionan con Dios, lo aplican a Dios. Se convierte en una reflexión religiosa. Es decir, lo que hemos vivido ha sido posible por Dios. Lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Las dificultades que tenemos podemos entregarla a Dios. Entonces, primero viven los acontecimientos históricos, luego reflexionan sobre esos acontecimientos y dicen, aquí está Dios en medio de nosotros. Muchas veces uno en una dificultad o en un problema serio eh, dice, yo no sé cómo salí de ahí, yo no sé cómo me libré, yo no sé cómo pude vencer ese obstáculo. Pero cuando es una persona de fe va diciendo, si no hubiera sido por Dios,
Y así lo dice el Salmo. Si no hubiera sido por Dios que lo diga Israel, el agua nos llegaba al cuello. Entonces el hombre empieza a reflexionar que en todos los acontecimientos importantes está la presencia de Dios. Entonces, primer punto, los acontecimientos que vive el pueblo. Segundo punto, la reflexión que de esos acontecimientos hace el pueblo. Y en esa reflexión, entonces entienden que está presente Dios, que son por obra de Dios. El pueblo está acompañado de Dios. Y viene otro elemento, entonces, un tercer paso, que eso que ellos han reflexionado lo van a convertir en tradiciones, lo van a transmitir en narraciones, en cuentos, en leyendas, en cánticos, en salmos, en danzas, en tradiciones, en muchas cosas. Entonces, miren, ¿de dónde salen las tradiciones, los salmos, los signos, los cánticos, todas esas narraciones? Pues el pueblo que quiere enseñar esa tradición que están viviendo. Y lo hacen precisamente a través de las tradiciones orales. Cuentan, van contando. Así como nosotros conocemos tantas tradiciones y leyendas de Colombia y de tantos países porque nos las han contado. Entonces los padres cuentan a los hijos y ellos a su vez a sus hijos. Y así se van transmitiendo las tradiciones del pueblo de Israel y se van configurando en tradiciones orales. No había escritura, todavía no se escribía, o por lo menos pues se escribía en papiros, en pergaminos, ya veremos, entonces no era tan fácil. Entonces el tercer elemento es que el pueblo convierte esa reflexión en tradiciones, en cantos, en himnos, en ritos, en experiencias, en verdades de fe, en doctrina, todo eso. Entonces, recapitulamos, primer punto, los acontecimientos vividos en la historia. Segundo, la reflexión de esos acontecimientos en donde encuentran la presencia de Dios. Terceros, acontecimientos para enseñarlos, para transmitirlos, se van convirtiendo en tradiciones orales, tradiciones orales. Y luego esas tradiciones orales se convierten en material escrito, ya se van escribiendo en leyendas, en poemas, y se van recogiendo en tradiciones más grandes y va resultando una palabra distinta, una palabra inspirada en la que se reconoce la presencia de Dios. Entonces, en todos esos pasos está la inspiración divina. En todos esos pasos está el Espíritu que va iluminando. Y de manera especial ya cuando el texto se va a fijar por escrito, entonces tenemos allí al el Espíritu que inspira al autor sagrado para que escriba lo que Dios quiere que se escriba. Y entonces después de muchos años se va a fijar el texto definitivo. Entonces, ahí tenemos brevemente lo que es esa historia de la Biblia, los 4 principales pasos. El acontecimiento que se vive, la reflexión del acontecimiento en donde se experimenta Dios, cómo se convierte en tradiciones orales y luego se pasa a tradiciones escritas, cortas, otras más largas, pero son tradiciones que después se van a unir para dar lugar a lo que es un libro. Ahí tienen ustedes algunos papiros o pergaminos como fue escrita la Biblia. La Biblia se escribió originalmente en hebreo y arameo, y algunas partes en griego. La Biblia en el Antiguo Testamento, pues, el Nuevo Testamento sí, de todo en griego. Entonces, miren algunos, y se escribía sobre papiros o sobre pergaminos. No era tan fácil hoy que se escribe en papel, o inclusive uno escribe en la tablet, o escribe en el ordenador, y entonces, o en el portátil, y las copias salen en las que uno quiera de una vez. No, había que escribir ahí, inclusive muchas veces en los papiros había que borrarlos para volver a escribir, porque no había más. Es lo que se llaman los palimpsestos, papiros o pergaminos que se borraban para escribir sobre ellos. Aquí solamente, pues no se confundan, simplemente para que vean algunos de los textos originales de la Biblia. Este es un papiro que tiene parte del profeta Ezequiel. Aquí tenemos otros. Y ahí se imaginan ustedes el que reconstruye el texto, todo el trabajo que tienen que hacer los paleógrafos, los papirólogos. Los papirólogos son los que van reconstruyendo los textos porque miren que les falta partes, lo que se ha podido rescatar de cosas perdidas
y se hacen las reconstrucciones después de grandes estudios. Eso es importante, el original de la Biblia. Miren ustedes algunos contextos muy hermosos. Aquí tenemos parte del libro del Génesis, otros papiros y pergaminos. Todo esto entonces nos indica el amor que se le tenía a la palabra de Dios. Ahí dice Berechí, esa es la primera palabra del libro del Génesis, o sea, en el principio. Eso es una copia también de un pergamino bien importante de cómo era transmitida la Biblia. Bien, entonces ahí tienen ustedes otro punto importante, lo que es la transmisión, o mejor que la transmisión, los puntos para llegar al texto bíblico. El texto bíblico no cayó del cielo, tuvo unos pasos que se demoraron muchos siglos. Estamos hablando estamos en el siglo XX. Y la Biblia podemos decir que se empezó a escribir propiamente como texto sagrado en el siglo X, en la época de David, en la época de Salomón. Ahí empezaron a escribirse o a organizarse las tradiciones escritas de la Biblia. Por supuesto que hay textos mucho más antiguos. Hay un texto del libro del Éxodo y otro del libro de Josué, que son los textos más antiguos, pero breves, por allá del siglo XIV antes de Cristo. Pero podemos decir que del siglo X antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo fue la época en la cual se escribió la Biblia. Se demoraron unos 10 siglos más o menos. O sea que lo que tenemos nosotros en esa biblioteca que se llama Biblia es lo escrito durante 10 siglos por muchos autores y guiado siempre por la mano de Dios, la mano de Dios. Es importante entonces que nosotros apreciemos el gran valor que tiene la Biblia como palabra de Dios. Es el libro más importante del mundo, la Santa Biblia, dice Helen. La Santa Biblia, muchas gracias, dice, por esa importante explicación. También nos dice lo mismo Dilma Cruz, Julián Andrés Bedoya. Bueno, la Biblia entonces no cayó del cielo, se fue formando poco a poco, poco a poco. Primero la historia, luego la reflexión, luego la tradición oral y después el texto escrito. Texto escrito que el autor sagrado, inspirado por Dios, va a seleccionar lo que necesita para escribir el texto, y el texto lo escribe para dar una enseñanza, para transmitir unas verdades de fe, iluminado por el Espíritu. Vamos terminando la reflexión. ¿Son distintas las Biblias? Pues algunos dirán, sí, son distintas. Pues no. Resulta que las Biblias, si es una, tenemos tanto problema para entenderlas, se imaginan que fueran distintas. No, la Biblia es una, solamente una. Lo que pasa es que hay muchas versiones, hay muchas ediciones. Cada uno de ustedes tiene su propia Biblia. Yo aquí, por ejemplo, tengo la Biblia de Jerusalén, pero tengo la Biblia Vía, o sea, la Biblia para la Iglesia de América. Tengo la Biblia latinoamericana, tengo la Biblia del peregrino, tengo la Biblia ecuménica, tengo la Biblia Dios habla hoy. O sea, yo tengo varias versiones de la Biblia para cotejar algunos textos. Pero ustedes ven que hay muchas versiones. La de Casiodoro de Reina, la que Dios habla hoy, la Biblia de Nácar Colunga, la Santa Biblia de San Pablo. En fin, hay muchas versiones. Todas las Biblias son la misma. Lo que pasa es que hay algunas versiones distintas. Pero sí, a pesar de que la Biblia solamente es una, la Biblia solamente es una, sí hay unas diferencias importantes que necesitamos tener en cuenta. Necesitamos tener en cuenta. Una de ellas es, además de la presentación, una vez yo estaba hablando sobre la Biblia y preguntaba al grupo si las Biblias eran distintas. Y una señora levantó la mano y respondió, sí. Y le dije yo, ¿por qué son distintas? Me dijo, porque la mía tiene una pasta azul muy bonita y la otra tiene un forro diverso y no es de pasta dura. Y dije, tiene razón, tiene razón. Entonces, por eso escribo aquí, además de la presentación que pueda tener su Biblia, hay 3 notas características, entre otras, que nos ayudan a diferenciar la Biblia, que una Biblia de otra. Y eso es el número de libros, las notas explicativas y las traducciones.
esos tres elementos fundamentales para que los tengamos en cuenta. A uno le preguntan, padre, ¿cuál Biblia es mejor? ¿Cuál Biblia compro? ¿Esta Biblia es católica o no es católica? ¿Esta Biblia es buena o no es buena? Todas las Biblias son buenas, ¿cierto? Pero por supuesto que hay unas más buenas que otras, depende de lo que uno haga, ¿cierto? Si uno es un catequista, si uno es un predicador, si uno es un sacerdote, si uno es un profesor de Sagrada Escritura, si uno es un estudioso, si uno es un padre de familia, bueno, cada uno, de acuerdo a eso, tendrá la mejor Biblia. Pero esos tres elementos, el número de libros, las notas explicativas y las traducciones. Brevemente digamos algo de eso. El número de libros, la Biblia tiene 73 libros, la Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, la Biblia católica. La Biblia de los hermanos separados suprimen algunos libros, como son los de la sabiduría, el libro de los Macabeos y otros como tal, ¿cierto? A veces, bueno, muy a veces, casi ya que nunca, la carta de Judas y la de Santiago en el Nuevo Testamento. Podemos decir que en la actualidad ninguna Biblia suprime nada del Nuevo Testamento, pero del Antiguo sí suprimen unos libros y algunas veces sacan ediciones con los libros completos, pero escriben con deuterocanónicos, así los llaman. Entonces, cuando aparezca una Biblia que diga con deuterocanónicos, significa que esa Biblia es completa, aunque no es una Biblia propiamente católica, ¿cierto? Porque la Biblia católica simplemente tiene los 73 libros sin decir nada. Pero bueno, ahí hay una diferencia y no es malo leer la otra tampoco, solo que le falta. Le faltan algunos libros, parte del libro de Esther, parte del libro de los Macabeos, entonces el libro del eclesiástico, entonces va a ser incompleta la lectura, pero la pueden leer. Entonces, ¿cómo conocen ustedes una Biblia, si es católica o no? Por el número de libros, que tenga los 73 libros, cuenten en el índice. 73, algunos son 72 porque unen la carta de Jeremías, por ejemplo, la unen a otro libro o el libro de Baruch, pero 72, 73 libros. Si no tiene y no 69, entonces no es católica, ¿sí? Y si tiene 69 más los otros que dice deuterocanónicos, pues no es católica, pero nos sirve igualmente a todos nosotros. Primera diferencia, número de libros. Vamos a ver la segunda diferencia, ¿se acuerdan ustedes? Era las notas explicativas. Ustedes saben, la Biblia católica siempre tiene unas notas explicativas en la parte de abajo. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí en lo que sigue tal vez ustedes sí lo ven. Vea, aquí ustedes pueden ver tranquilamente, no sé si ven con claridad ahí, cómo hay unas rosetas que señalan los capítulos. Ven ustedes notas al capítulo 3, notas al capítulo 4, notas al capítulo 5, ¿sí? Entonces está el capítulo grande y debajito, más pequeño, están las notas explicativas. Pónganle bien cuidado a la parte donde dice notas explicativas, ¿sí? Entonces, miren ustedes ahí como está diciendo, ¿no? En las notas explicativas, que son una notica más pequeña, nos explican los pasajes difíciles o cosas que nosotros tal vez no podamos comprender así de primera. Entonces, normalmente cada capítulo trae unas frasecitas que nos explican el sentido del capítulo. Esas notas explicativas no son palabra de Dios. Esas notas explicativas explican la palabra de Dios. Entonces, una Biblia que no tenga notas explicativas no es una Biblia católica. Tengan en cuenta eso. No es una Biblia católica, porque no se autoriza ninguna Biblia que no tenga notas en las ediciones católicas, porque nosotros entendemos que recibimos la asistencia del Espíritu, pero necesitamos también unas herramientas que vienen del magisterio de la iglesia y de los estudiosos para comprender la palabra. Bueno, pónganle cuidado a estas que son notas explicativas, son textos, párrafos, algunos muy grandes.
Pero también hay otras noticas, estas que hay aquí, miren, esto es muy distinto, no son notas explicativas, sino que son números, son libros, estos son paralelos. Entonces, estos sí los traen todas las Biblias, inclusive las no católicas. Entonces traen una serie de paralelos. Entonces no es lo mismo una nota explicativa que nosotros veíamos ahora, miren, unas notas explicativas, las pueden ver ahí donde dice notas al capítulo 3, notas al capítulo 4. No es lo mismo eso que estas que son unos paralelos. Entonces, segunda diferencia. Entonces ya dijimos, la primera, el número de libros. La segunda, las notas explicativas. Si usted quiere saber si su Biblia es católica, vaya, revise a ver si tiene notas explicativas. Ahora, no siempre las traen las Biblias en la parte al pie de página, ahí donde están. Hay algunas Biblias que las compilan, entonces traen todas las notas explicativas después de terminar el libro. Entonces, cada vez que termina el libro, vienen las notas explicativas. Inclusive hay una edición de la Nácar Colunga que trae todas las notas del Nuevo Testamento aparte, al final, al final. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y la tercera característica para conocer una Biblia es las traducciones. Ya decíamos que la Biblia se tradujo, se escribió el original en hebreo, en arameo y para el Nuevo Testamento en griego. Pues lo que pudiéramos hacer nosotros y lo mejor que sería que pudiéramos leer la Biblia en su original, que cada uno de nosotros pudiera leer en griego y en hebreo la palabra de Dios. Qué bueno sería, porque no necesitaríamos esa intermediación de la traducción. Pero como no sabemos ni griego ni hebreo, entonces nos toca acudir a las traducciones. Y gracias a Dios tenemos muy buenas traducciones de la Biblia, muy buenas traducciones. Las Biblias que ustedes tienen son con muy buenas traducciones al castellano, al español. La Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, el Nuevo Testamento de la Biblia de la Iglesia de América, la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia del Jubileo, la Biblia San Pablo. Hay unas traducciones muy buenas y para lo que nosotros hacemos, que no somos exégetas ni intérpretes, para eso que hacemos, creo que nos sirve muy bien la Biblia. Pero hay unas traducciones mejores que otras, eso es cierto. Y hay unas traducciones que son acomodadas, acomodadas. Por decir algún ejemplo, ustedes recuerdan que en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, habla de María que está al pie de la cruz. María al pie de la cruz. Y entonces Jesús nos la regala allí como madre. Y termina el texto diciendo, desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Así dice el texto. Y yo creo que así ustedes recuerdan cuál texto es. Jesús viendo a María y viendo al discípulo que amaba, le dijo, ella a tu hijo, ella a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Casa en griego se dice oikia, oikia. Hay una palabra economía, oikos, casa, casa, oikos, oikia. Ahí no dice eso en griego. En griego dice idia, idia. Idia es una palabra que significa lo propio, lo personal. De ahí viene la palabra idiosincrasia, lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Entonces el texto debería traducirse, y así la traduce la nueva versión de la Biblia de la Iglesia de América. Desde aquel momento el discípulo la recibió como posesión suya, como algo suyo. Ahí ya está bien la traducción. No es lo mismo recibir uno a alguien en la casa que recibir a alguien como suyo, como propio, como propio. Entonces ahí hay un error de pronto, o no error, sino que poco a poco se van perfeccionando las traducciones, aunque algunas veces se hace de mala fe, de mala fe. Por ejemplo, hay unas partes donde traducen una palabra que Jarito Imene, que significa la llena de gracia, hablando de María, y algunas versiones traducen la muy graciosa. Y no es lo mismo ser llena de gracia que muy graciosa. Muy graciosa es una payasa, es un cuento. Entonces, hay las traducciones. Pero les repito, los textos que nosotros tenemos son muy buenas traducciones para lo que nosotros hacemos, nos sirve.
Entonces, repito, distingamos las Biblias por el número de libros, por las notas explicativas y miremos que sean traducciones del original griego y hebreo. Habría mucho más que decir de las traducciones, pero por cuestión pues de tiempo no hacemos. Y finalmente, la Biblia es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Ha sido el Espíritu quien guía a los autores sagrados para que entiendan y puedan leer en los acontecimientos la presencia de Dios y plasmen esos acontecimientos en una reflexión religiosa en el texto ya escrito. Entonces, por eso la Biblia nos enseña la verdad que necesitamos para la salvación. Entonces, una propiedad de la Biblia es que es verdad. Nos muestra a Dios como Padre, nos revela al Padre y se convierte en norma de comportamiento para los cristianos. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Las propiedades de la Biblia como palabra de Dios es que nos enseña la verdad, nos revela a Dios, nos muestra a Dios y es norma de fe para cada uno de nosotros, para los cristianos. De modo que ahí tenemos entonces unos elementos fundamentales que nos van enseñando que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, que es importante en nuestra vida, que debemos leerla, debemos estudiarla, debemos meditarla y debemos llevarla a la práctica, porque no se trata de tener la Biblia como adorno en la casa, eso no sirve para nada. Es necesario inclusive entronizarla, tenerla en un altar bien bonito, ¿cierto? Y leerla, tocarla, cogerla. Qué bueno ver una Biblia sucia, rayada y todo, porque se ha estado en contacto permanente con el pueblo, con la gente, con cada uno de los fieles, de los creyentes. Entonces, hoy día de San Jerónimo, hagámosle honor entonces a este santo, amando un poquitico más la palabra de Dios. Y les invito a que lean esas dos cartas apostólicas, la Peru Ilis, les abrió el entendimiento del año pasado, y la de hoy, que es Scripture Sacre Affectus. Entonces, con ese afecto a la palabra de Dios, esa estima a la Sagrada Escritura. Pero más que eso, que leamos la Biblia, leamos poquito a poco, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea Él el que nos ayude a sintonizar con el sentido de la palabra y que nos dé la fuerza después para realizarla. Entonces, que el Señor nos ayude, como a Jerónimo, a tener ese amor, ese afecto, esa estima suave por la palabra de Dios, que es luz en nuestros pasos. Que el Señor nos acompañe.